En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 12, 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para todos en este viernes de la tercera semana del tiempo de la Cuaresma. Hoy celebramos a San Juan de Dios. Nació en Portugal en 1495, de familia pobre, pero profundamente piadosa. Su madre murió cuando él era muy joven. Su padre murió como religioso en un convento. Juan de Dios hizo de pastor, soldado de aventura, vendedor y librero. La gente por su bondad lo llamó Juan de Dios, luego de una experiencia en un manicomio de Granada. Fundó la orden hospitalaria, demostrando ser mucho mejor que los médicos, sobre todo en las enfermedades mentales. Es patrono de los médicos y hospitales. Murió en Granada, España, en el año 1550, a los 55 años de edad. Que Dios nos permita, pues, en torno al testimonio de este santo, tener mucho amor, paciencia, al cuidado de los enfermos. Permítanme unas reflexiones en nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida en torno al Evangelio de hoy. Los escribas y los doctores quieren saber de Jesús cuál es el mayor mandamiento. Igual hoy, mucha gente quiere saber qué es lo más importante en la religión. Unos dicen ser bautizado, otros la oración, otros dicen ir a misa y participar en el culto dominical, otros amar al prójimo y luchar por un mundo más justo, otros se preocupan solo de las apariencias y de los cargos en la iglesia. Unos puntos de reflexión al respecto. Primero, la pregunta del doctor de la ley. Poco antes de la pregunta del escriba, se dio la discusión con los saduceos en torno a la fe en la resurrección. Al doctor, que había asistido al debate, le gustó la respuesta de Jesús y percibió en él una gran inteligencia. Entonces, aprovechó la ocasión para plantear una pregunta y recibir una aclaración. ¿Cuál es el mayor de todos los mandamientos? En ese tiempo, los judíos tenían una enorme cantidad de normas para reglamentar la práctica y la observancia de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Algunos decían, todas esas normas tienen el mismo valor,
pues vienen todas de Dios. No nos compete introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros decían, algunas leyes son más importantes que otras y por ello obligan más. El doctor quiere saber la opinión de Jesús. Segundo, Jesús responde citando Deuteronomio 6, 4, 5. Va a decir, el mandamiento mayor es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el ser. En tiempos de Jesús, los judíos piadosos recitaban esta frase 3 veces al día, por la mañana, a mediodía y al caer la tarde. Esta frase era tan conocida entre ellos como entre nosotros es el Padre Nuestro. Y Jesús añade citando de nuevo la palabra. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, según el capítulo 19 del Levítico. No existe mandamiento mayor que estos dos. Respuesta breve, pero muy profunda. Es el resumen de todo lo que Jesús ha enseñado sobre Dios y sobre la vida. Tercero, la respuesta del doctor de la ley. El legista concuerda con Jesús y concluye, sí, amar a Dios y amar al prójimo es mucho más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Es decir, el mandamiento del amor es más importante que los mandamientos relacionados con el culto y los sacrificios del templo. Esta afirmación viene ya desde los profetas del Antiguo Testamento, Oseas 6, Salmo 40, Salmo 51. Hoy diríamos que la práctica auténtica del amor es más importante incluso que una novena, que una promesa, que un rezo o una procesión. Aunque son importantes estos actos, pero sin amor son inútiles. Cuarto, el resumen del reino. Jesús confirma la conclusión del doctor y dice, no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios consiste en unir los dos amores, amor a Dios y amor al prójimo. Pues si Dios es Padre, entonces todos nosotros somos hermanos y tenemos que mostrarlo en la práctica viviendo en comunidad. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los discípulos tienen que ponerse en la memoria, en la inteligencia, en el corazón, en las manos y en los pies esta ley mayor, pues no se llega a Dios de no ser a través de la entrega total y plena al prójimo, sirviendo, amando y perdonando. Quinto, Jesús dice al doctor de la ley, no estás lejos del reino. El doctor estaba cerca, pero para poder entrar en el reino tenía que dar un paso más. En el Antiguo Testamento, el criterio del amor al prójimo era amar al prójimo como a sí mismo. En el Nuevo Testamento, Jesús amplía el sentido del amor. Nos dirá el Señor, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Juan 15. Ahora el criterio es amar al prójimo como Jesús nos amó. Es el camino seguro para llegar a una convivencia más justa y fraterna. Por eso podemos decir, Padre, guía mi corazón para entender totalmente tu amor. Guía mi corazón para expresar plenamente tu amor a los demás. Y guía mi corazón a perseverar pacientemente, como lo hizo tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.